Sean todos bienvenidos a este video donde vamos a ver el ajuste de parámetros en presóstato de succión Danfoss KP1. Entre los equipos para realizar la prueba o el proceso tenemos el juego de manómetros, un regulador de nitrógeno, tenemos el tanque de nitrógeno, el presóstato KP1 y un multímetro. Ahora vamos a ver los pines de conexión del presóstato, en este caso de baja presión, donde tenemos el 1, el 2 y el 4. Siendo el 1 la entrada o un pin común donde entra la línea, el 2 que tenemos acá es la salida para el piloto de alarma por baja presión y el 4 la salida hacia el control del contactor del compresor. Bien, ahora con respecto a su funcionamiento de estos contactos, este se comporta de la siguiente forma. Con respecto al contacto 1-4, ante bajas presiones se encuentra abierto y ante presión normal se encuentra cerrado, mientras que el contacto 1-2, que es el que tiene que ver con el que maneja la alarma por baja presión, ante una baja presión se encuentra cerrado y ante presiones normales se encuentra abierto. Entonces, con base en esta descripción es que vamos a hacer el ajuste de los parámetros. Bien, a continuación tomamos el presóstato y con un destornillador vamos a quitar las platinas de seguridad que posee el mismo. Vamos a verlo acá. Estas son las platinas de seguridad que vienen ajustado o soportado por este tornillo. Se quitan para poder ajustar los pernos de regulación de los parámetros de cut-in y diferencial que tiene el presóstato. Bien, porque sin esas platinas no se pueden ajustar. Ahora vamos a verificar o ajustar los valores que nosotros requerimos para nuestro ejemplo. En este caso vamos a requerir una presión de cut-in de 80 psi-G y un diferencial de 55 psi-G para obtener una presión de cut-out de 25 psi-G. Entonces, ya con esos valores establecidos, vamos a tomar nosotros acá el destornillador y vamos a hacer enroscar o desenroscar dependiendo de la columna donde vamos a ajustar el valor. En este caso para el cut-in lo ajustamos aquí y el siguiente para el diferencial, tal cual como estamos viendo acá en la animación. Es muy importante que esto es un ajuste mecánico y muchas veces nos podemos encontrar dos valores en los cuales va a estar nuestro valor final. Entonces, por esa razón debemos verificar que el presóstato esté haciendo los o conmutando dependiendo de los valores que nosotros hayamos seleccionado. La primera comprobación que se hace es la comprobación del valor de la presión de cut-in en el presóstato de baja presión. Entonces, para ello ya tenemos acá nuestro multímetro, lo tenemos en la opción de continuidad como estamos viendo acá. Bien, ya tenemos nuestro presóstato ya acá ajustado, tenemos nuestro manómetro y nuestro regulador. Entonces procedemos a conectar la manguera azul del juego de manómetros al puerto de succión acá del presóstato y la manguera amarilla de servicio al puerto del regulador, tal cual como estamos observando. En el siguiente paso se procede a abrir las válvulas del tanque de nitrógeno una o dos vueltas. De esta forma podemos verificar cuánto es la presión del tanque que tiene aquí en el primer manómetro del regulador. En el siguiente paso vamos a proceder a enroscar el asa del regulador hasta obtener aquí en este caso una presión ligeramente superior a la de nuestro objetivo, que es la presión de cut-in. En este caso nuestra presión de cut-in deseada, para recordar, es de 80 psi-G. Entonces, para esta razón vamos a irnos unos 10 psi por encima de ese valor, para este caso unos 90 psi. Entonces procedemos a enroscar el asa y cuando tengamos los 90 psi acá en el regulador, suspendemos la operación de enroscar el asa. Ahora vamos a utilizar las puntas de multímetro y las vamos a colocar en los puertos 1 y 4 del presóstato, como estamos viendo aquí en la figura. Mírenlo aquí y véanlo acá. Ahora, cuando hagamos eso, nuestro multímetro va a seguir midiendo continuidad, pero en este caso que el circuito está abierto. ¿Por qué está abierto? Porque ahora mismo estamos midiendo la presión 0
atmosférica de este manómetro, y nosotros habíamos ajustado este valor en unos 80 psi para que se cierre el circuito 1.4 y se vuelva a abrir cuando la presión esté aproximadamente en unos 25 psi. Entonces vean que el contacto está abierto, pero vean que el contacto 1, 2 está cerrado porque está ahora mismo está en alarma. Si nosotros queremos comprobar eso, solamente debemos colocar una punta en el 1 y la otra punta en el 2 y podemos comprobar esa condición. Correcto, entonces ya teniendo las puntas colocadas en el 1 y en el 4, ahora vamos a proceder a abrir lentamente la válvula de baja del juego de manómetros, bastante lento, para que el nitrógeno entre y así podemos determinar el valor de la presión cuando el multímetro comience a zumbar. ¿Por qué? Porque cuando comience a zumbar, que debe estar alrededor de 80 psi, el circuito o el contacto 1.4 debe cerrarse. Entonces vamos a ver la operación. Vemos aquí, abrimos lentamente y observamos en la aguja, correcto, y vamos a determinar la presión a la cual va a zumbar mi multímetro. Veanlo aquí, en este caso aquí se cierra el contacto 1.4 y deberemos pasar a medir continuidad aquí en el display 00 o el zumbido propio que tiene este tipo de multímetros. Correcto. Ahora, en caso que el valor sea diferente al esperado, entonces tengamos una pequeña diferencia, como que por ejemplo no se activó en los 80, sino que se activó en los 90 o se activó en los 70, entonces hay que corregir el valor de la presión de cut-in deseada. Entonces, para hacer ese procedimiento, procedemos a primeramente cerrar la válvula del tanque, como estamos viendo aquí, del tanque de nitrógeno, y posteriormente vamos a abrir la válvula de alta del juego de manómetros hasta despresurizar por completo, tal cual como estamos observando aquí, y eso lo vamos a ver aquí en la aguja del manómetro de baja. Bien, después que despresuricemos, cerramos ambas válvulas del juego de manómetros, tal cual como observamos aquí. Bien, y acá, perfecto, y mi multímetro debe estar nuevamente con esta lectura aquí en 1, que significa que no está mostrando continuidad o no está leyendo continuidad entre las puntas roja y negra, bien, o sin zumbido. Entonces procedemos a reajustar el valor de la presión de cut-in en el presóstato. Entonces, para ello nuevamente tomamos nuestro destornillador, nos vamos al respectivo tornillo acá de ajuste, veanlo aquí, y hacemos el ajuste respectivo, ya sea para incrementar el valor de la presión de cut-in o para disminuir el valor de la presión de cut-in, dependiendo de los resultados que hayamos obtenido de esta primera prueba. Correcto. Entonces, después de ello vamos a proceder a la siguiente paso. De por sí vamos a comprobar también el valor de la presión de cut-out en el presóstato de baja presión. Bien, antes de continuar con la comprobación del valor de la presión de cut-out, es necesario verificar que nuestra presión de cut-in esté correcta, porque la presión de cut-out depende mucho del valor de la presión de cut-in y del diferencial. Entonces, para ello vamos a comprobar que nuestra presión de cut-in esté correcta. Entonces vamos a abrir nuevamente el tanque de nitrógeno acá, veámoslo. Apenas lo abramos, como ya tenemos ajustado el asa, nos va a salir aquí 90 psi, y a continuación procedemos a abrir lentamente la válvula de baja del juego de manómetros y debemos estar pendiente la presión a la cual el multímetro comience a zumbar. Entonces aquí deberíamos estar en 80, debería justamente en 80 hacer esa función como estamos observando aquí y quedar el display en 00 y con el zumbador o el buzzer que él tiene en el interior. Entonces de esa manera comprobamos que el contacto 1.4 está cerrado. Bien, ya teniendo en cuenta que tenemos ese valor de cut-in ajustado acá en el presóstato, entonces ahora sí vamos a proceder con el proceso para determinar mi presión de cut-out.
Para este caso, la presión de cutout deseada es de 25 psi. Entonces vamos a verificar ese valor. Entonces para ello procedemos a cerrar la válvula del tanque de nitrógeno. Vamos a ver aquí, la cerramos, perfecto. Y ahora en el siguiente paso vamos a ver aquí que vamos a proceder a abrir lentamente la válvula de alta del juego de manómetros para despresurizar y verificar la presión en el manómetro de baja, o sea en este, a la cual el multímetro deja de zumbar o marcar continuidad en el display, que debe estar alrededor de los 25 psi para nuestro ajuste. Al llegar a esta presión, el contacto 1.4 se abre y se cierra el contacto 1.2. Eso es lo que sucede. Entonces para ello vamos a proceder. Tomemos aquí la válvula de alta, hagamos una lenta despresurización y aquí vamos a observar cómo la aguja va disminuyendo o va rotando antihorario y verifiquemos el valor a la presión a la cual él deja de zumbar. Listo. En ese caso nosotros tenemos que sea 25 psi. Entonces si a los 25 psi nosotros escuchamos que ella dejó de zumbar, significa que nuestro valor ajustado de diferencial es el correcto. Bien, para el caso en el cual hayamos observado que el valor de presión a la cual el multímetro dejó de zumbar sea diferente de 25 en el PSI, para este caso puede ser mayor como 30 o menor como 10 PSI-G, entonces significa que nuestro valor de diferencial no está en el valor correcto y hay que hacer un ajuste. Entonces para ello procedemos a cerrar primeramente la válvula de alta del juego de manómetros, como estamos observando aquí. Bien, ahora vamos a donde nuestro presóstato y con un destornillador procedemos a ajustar el valor del diferencial en el mismo, ya sea subiendo el valor o restando el valor dependiendo del resultado que ya hemos obtenido de la comprobación, ¿no? Entonces colocamos aquí el destornillador, como ustedes pueden observar, para hacer el respectivo ajuste. Bien, después de ello nos vamos a nuestro montaje y verificando que los manómetros estén en cero aquí, están las puntas del multímetro colocadas en los pines 1 y 4, procedemos a abrir nuevamente la válvula del tanque de nitrógeno, tal cual como observamos acá, y deberíamos obtener nuevamente una presión de salida de 90 psi-G para nuestro ajuste del ejemplo. En el siguiente paso tenemos que activar nuevamente la presión de cut-in, el contacto 1.4. Para ello procedemos a abrir lentamente la válvula de baja del juego de manómetros y vamos a verificar nuevamente en la aguja del mismo el valor de la presión cuando mi multímetro comience a zumbar, que es la presión de cut-in, y debe estar alrededor de unos 80 psi-G. Después de ello procedemos a cerrar nuevamente la válvula del tanque de nitrógeno, como observamos aquí. Bien, en el siguiente paso, verificando que la válvula del tanque de nitrógeno esté cerrada, procedemos a abrir lentamente la válvula de alta del juego de manómetros para despresurizar lentamente y verificar nuevamente acá en la aguja del manómetro el valor de presión a la cual el multímetro deja de zumbar, que sería alrededor de unos 25 psi-G y constituye el valor de la presión de cutout. Entonces para ello vemos aquí la válvula, abrimos lentamente, vamos a observar aquí nuestra aguja, bien, y estamos escuchando nuestro multímetro. Por eso es que es muy importante que tenga zumbador, bien, y debería dejar de zumbar en los 25 psi-G, tal cual como estamos observando, hasta que se despresurice por completo. Bien, en caso que el valor de la presión de cutout, en este caso 25 psi-G, sea el correcto, entonces ya hemos hecho todo el ajuste de mi presóstato. Procedemos a quitar el multímetro, procedemos a desenroscar el asa del regulador y a desconectar todo el montaje que nosotros hicimos para hacer este ajuste de parámetros. Bien, muchas gracias por la visualización de este video. No olvidar su like si les gustó el mismo y recuerden que mi conocimiento y entrenamiento es mi seguridad.